seguir hablando de las que uno cree. En este caso vamos a hablar con una de las autoras del estudio de equidad educativa desde la perspectiva de los resultados, que es la doctora en Economía e investigadora adjunta del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, que es María Marta Formichela. María, ¿cómo andás? Julián te saluda. Muy bien, buen día, ¿cómo estás? María, entiendo como hacíamos en la introducción este juego de hacernos la pregunta, no hay una sola respuesta. Entiendo que desde el instituto hacen un trabajo muy serio a la hora de buscar la información. Lo primero que quería preguntarte es esto: ¿qué información fueron a buscar ustedes? ¿Con qué criterios la fueron a buscar? Bien, este estudio en particular, forma parte de un proyecto más amplio, pero este en particular es un análisis cualitativo. Lo que hicimos fue tratar de capturar la perspectiva de los propios actores del sistema educativo. En este caso fuimos a hacer entrevistas a directivos de escuelas de nivel secundario para escuchar su mirada y poder, digamos, a partir de ahí, no solamente ver esta cuestión del abandono, sino de las trayectorias en general. Hicimos, estas entrevistas a directivos de diferentes tipos de escuelas que están más céntricas, escuelas que están más en la zona periférica, de gestión pública, de gestión privada, escuelas de modalidad técnica y no. María, y en esta situación, ¿cuáles son esas situaciones de equidad que detectaron y en cuáles esa equidad empieza a ser algo más lejano? Bien, nosotros, la cuestión de la equidad la definimos porque si uno dice la palabra equidad, uh-huh, y todos podemos tener algo distinto en la cabeza, ¿no? Es una palabra que puede tener muchas acepciones, uh-huh, porque equidad significa igualdad. Entonces, ¿igualdad en qué, no? Nosotros planteamos la idea de la igualdad en los resultados, ¿no? Que todos lleguen a cierto resultado mínimo. Obviamente que hay diferencias, claro, por las características de las personas, pero bueno, para llegar a estos resultados comunes, mínimos, y decir hay equidad en los resultados, lo que vemos es que hay que instaurar desigualdades previas. Es decir, hay autores que hablan de, por ejemplo, darle más a los que menos tienen para compensar y para que todos puedan llegar a esa meta establecida como deseable. Y de los relatos de los directivos, nosotros no solamente encontramos que hay diferencias, es decir, que hay, por ejemplo, esta cuestión del ausentismo o del abandono varía entre escuelas, pero también encontramos que hay diferentes preocupaciones, ¿no? Hay escuelas donde por ahí la problemática no es tan preeminente, y hay escuelas en las que sí, y los factores que mencionaban mayormente eran... Había un directivo, por ejemplo, que decía, y empiezan a trabajar y los empezamos a perder. O sea, uno de los factores es cuando tienen que salir a trabajar. También mencionaban que a veces no es trabajar fuera del hogar, sino hacer tareas de cuidado dentro del hogar, muchas veces hermanos menores. Y también surgió bastante frecuentemente la cuestión de estudiantes con problemas emocionales y falta de acompañamiento de las familias. Uh-huh. María, en esta situación que mencionás vos, lo que da cuenta por lo menos es que se puede detectar fácilmente que hay problemas que la escuela quizás detecta o por lo menos pone de relieve, pero son problemas que ya la sociedad los trae intrínsecos, digo, problemas en un hogar, problemas emocionales, problemas económicos, y la escuela quizás es un reflejo porque es el lugar al que sí o sí vamos de alguna manera, o sí tenemos que ir porque es obligatoria la educación. Exacto. Nosotros siempre insistimos mucho en que se pueden hacer cosas desde las instituciones escolares, pero que el problema excede a lo que pueda hacer la escuela o la política educativa únicamente. Tiene que ser, digamos, una complejidad de políticas de diferente tipo, porque el problema excede a las instituciones escolares. Si bien se pueden hacer cosas, porque nos mencionaban
por ejemplo, la importancia del rol de los docentes, en especial de los preceptores en el acompañamiento. Nos mencionaban algunas escuelas que tenían flexibilidad si los chicos trabajaban, incluso una escuela tenía, digamos, un proyecto y tenían una guardería, pero como vos bien decís, esto excede también a lo que puede hacer la escuela. Digamos, estamos atravesados como sociedad por una desigualdad muy grande. Uh-huh. María, la cuestión es de gestión en términos de administración pública, de decisiones que puede tomar un funcionario o una funcionaria. Me refiero a la distribución, por ejemplo, de cuántas escuelas hay en los barrios, cuántas hay en el centro. Acá en el centro vemos que por lo menos una vez al año nos enteramos de alguna extensión o de alguna ampliación de escuelas de gestión privada, pero en los barrios es más difícil ver jardines, escuelas primarias, como que pasan muchos años y por ahí no se llega, y la única forma que llegue es el Estado casi. Prácticamente no hay otro actor que le interese llegar a esos lugares. Claro. Sí, bueno, lo que es educación secundaria, bueno, está a cargo de las provincias, pero bueno, también hay decisiones que se toman a nivel local, sobre todo la distribución de algunos recursos a nivel del consejo escolar. Okay. Y en términos de detección de estas desigualdades, ¿existe esa diferencia entre la parte urbana, la parte céntrica y los barrios? Y nosotros encontramos diferencias, sí. Digamos, esta problemática de el ausentismo, el abandono o la repitencia, digamos, en términos de resultados, la encontramos con más fuerza en las escuelas que están, digamos, alejadas del centro y, digamos, instaladas en barrios donde el índice de calidad de vida es más bajo. Recién mencionabas esto del rol de los preceptores. Si bien es un problema, quizás no sé si es que antes no se daba la alerta suficiente o ocurría con menos frecuencia o con menos magnitud, pero por lo menos ahora hay como mayor intención o mayor cantidad de herramientas que se ponen a disposición para hacer los seguimientos de esas personas que dejan la escuela. ¿Esto alcanza lo que hacen las escuelas? ¿Se necesitan de otros recursos o suelen acudir a otros recursos las autoridades educativas? Bien, sí, el rol de los docentes, de los directivos y como mencionaban, digamos, los entrevistados de los preceptores es muy importante. Inclusive hablaban de situaciones extremas donde los mismos preceptores le habían sacado un turno médico a un alumno y demás, pero por supuesto que eso excede a lo que puedan hacer en términos personales, porque tampoco es que pueden, digamos, hacer tantos cuando hay tanta problemática, y también en términos de recursos. Y ahí, en términos de recursos, aparece otra cuestión que surgió también fuertemente en las entrevistas, es que las escuelas públicas y las digamos subsidiadas dependen mucho de las escuelas subsidiadas de lo que es el grupo de padres colaboradores y las escuelas públicas de lo que es la cooperadora, pero que a su vez, sobre todo en las escuelas públicas pasa esto, digamos, esta cooperadora y la capacidad que tenga esta cooperadora de recaudar recursos también depende del nivel socioeconómico de las familias que asisten a la escuela. Y a veces se da un círculo vicioso, porque las escuelas que tienen un alumnado de un mejor nivel socioeconómico pueden llevar a cabo mayor recaudación de recursos y estar en una situación mejor. Incluso a veces hay escuelas que, si no tienen bien constituida la cooperadora, tampoco pueden gestionar recursos externos porque necesitan legalmente eso. Entonces, digamos que hay escuelas que están en desventaja, se vuelve como una bola de nieve, ¿no? La que está peor tiene mayores dificultades también. Una duda que me surge también, María Marta, no sé si esto lo mencionan los directivos o era la búsqueda de la investigación. ¿Hay alguna relación directa o por lo menos que sea una causalidad entre el ausentismo y la deserción, que una determinada cantidad de ausencias al aula también derive también en cierta que hay un desincentivo, lo que hablabas de la falta de apoyo emocional? ¿Se relacionan directamente el ausentismo y la deserción?
Bien, nosotros, bueno, no, en este caso no hicimos un estudio de causalidad, pero Okay. sí del relato de este análisis que hicimos cualitativo, del relato de los directivos, surge que muchas veces el ausentismo elevado y la repitencia terminan siendo la antesala de la deserción. No únicamente pensando en la frustración o el desincentivo que puede generar esto, sino que hay otros factores profundos que son los mismos que llevan al ausentismo, que llevan a la repitencia o que llevan al abandono. Los factores profundos son los mismos. Pero bueno, aparece en el medio como una instancia a veces previa del abandono esta otra problemática. María, estos estudios, que no solamente están vos, sino que hay demás investigadoras e investigadores que participaron con otros enfoques y en otras búsquedas también sobre la educación en Bahía Blanca, hay un libro de la editorial de la UNS, ¿correcto? Sí, y el libro es gratuito, es decir, si entran a la página de DIUNS, o sea, ponen unos datos y lo pueden bajar en PDF. Buenísimo. Muchas gracias, María. Te agradecemos que nos hayas atendido y dialogado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el interés. Bueno, un estudio en profundidad.